El tema de hoy que es vinos espumosos. Obviamente habrá alguna, a veces se identifica como marca, a veces es sí como denominación que se tiene bien identificada de espumosos provenientes de Italia. Sin embargo, hoy vamos a ver de manera primero que nada muy resumida lo que es la elaboración de vinos espumosos, porque también eso es una nota importante. Italia es un país en ese sentido peculiar. Vamos a empezar con la presentación. Permítanme, ¿dónde está la presentación? Se llaman spumanti al plural, algo que aquí en México luego se confunde un poquito porque spumante es al singular, vino spumante, y en muchas ocasiones se pone o se confunde y se dice spumanti, aunque se haga referencia a uno solo. ¿Pero qué son? A final de cuentas, son vinos que contienen dióxido de carbono disuelto. Ese gas proviene de una segunda fermentación o también se puede adicionar. Aquí en el caso de adicionar, es simplemente como si fuese un agua mineral, un refresco, en que se inyecta ese gas carbónico. Hay toda una definición de cómo se llaman por parte de la Organización Internacional de la Vida y el Vino, pero nos las vamos a brincar, simplemente es a final de cuentas lo que les dije, ¿no? Y deben de tener una sobrepresión, o sea, lo que nosotros vamos a poder ver que ese gas disuelto va a generar esa presión y por eso las botellas son especiales, son más gruesas y tienen el tapón y lo que se llama el bozal precisamente para detener el tapón, ¿no? Hay que tener cuidado en el manejo de esas botellas. Yo espero que no les haya sucedido a nadie, pero si ya les sucedió de que se les cayó una botella o algo, ven que realmente es una explosión la que se genera. Según la técnica de producción, y son las que vamos a ver, nada más dos de todas las que hay, los vinos espumosos pueden ser de segunda fermentación en botella o de segunda fermentación en un depósito hermético o tanque, y que también se llama gran vas. Según igual la Organización Internacional de la Viña y el Vino, se denominan brut cuando tienen como máximo 12 gramos de azúcar residual por litro. El extra seco cuando tiene 12 a 17, seco 17 a 32 gramos, semiseco 32 a 50 gramos y ya el dulce sí rebasa los 50 gramos de azúcar residual por litro. Este azúcar, y repito, es azúcar residual, es el que proviene de la misma uva y en algunos casos se puede estar haciendo una operación que es el dosage, ya al final, ahorita lo vamos a ver, digo de manera muy sencilla, para ajustar ese dulzor. Cabe señalar que cada quien tenemos una sensibilidad diferente y puede ser que a lo mejor, a mí que me gustan los vinos muy secos, ya si tenemos 12 gramos o un poquito más, para mí ya es dulce. Siento ese dulzor. También cabe señalar que como no es el único compuesto o componente del vino, esta azúcar residual, está también el alcohol, la acidez y muchas otras cosas, no es tan sencillo luego identificar. Puede ser que un vino que tenga un mayor contenido de azúcar residual nos pueda parecer más o menos seco que otro.
Y puede ser que el que nos parece más seco, en realidad tiene más azúcar. Entonces es también una cuestión de percepción, de gustos, y que cada quien pues los vamos a tener. Pero estas indicaciones normalmente vienen en las etiquetas y nos puede dar una idea. También ahorita con la ventaja de Internet, uno se puede meter a las páginas de los productores y ya nos pueden dar un poquito más de información. Aquí también, obviamente, como en todo, hay una tolerancia, ¿no? Y algo también interesante, porque eso lo van a poder encontrar en las fichas técnicas, obviamente en la botella es raro o muy raro encontrar la indicación de cuántas atmósferas tiene. Se puede decir atmósferas, otra unidad de medida es el bar y la otra también es gramos de gas carbónico por litro. Pero eso a lo mejor lo vamos a encontrar en las fichas, pero repito, en las etiquetas es muy difícil de encontrar. Haciendo digamos, la descripción específica en Italia, si encontramos un vino que nos dice vivace en la etiqueta, es de que es menos de una atmósfera. Es lo que en español se llama vinos de aguja. Tienen presencia de gas carbónico, la podemos ver, y cuando lo tomamos es de que sentimos esa sensación como si fuesen agujas sobre la lengua, obviamente sin lastimarnos. El frizzante es de 1 a 2.5 atmósferas. Me imagino que varios de ustedes habrán probado el Lambrusco. El Lambrusco, por lo general, es un vino frizzante y lo va a decir en la etiqueta. Obvio, tiene presencia de gas carbónico, la vemos muy clara en copa y la sentimos también. Y luego viene el spumante, que ya son de 2.5 a 6 atmósferas. Entonces hay que, pues en cierto sentido, para saber o entender qué vamos a probar, si tenemos alguna de estas tres leyendas en la botella, vamos a poder identificar. Por lo general, ¿qué sucede? Que todo mundo se refiere a un vino que tenga ya sea poco o mucho gas carbónico como vino espumoso. Pero podemos como en cierto sentido decepcionarnos porque si vemos vivace y sabemos, es un vino que tiene algo de gas carbónico, pero si esperamos que sea mucho, nos vamos a sorprender, ¿no? ¿Qué otras palabras? Pues el fritante, espumante, vivace, obviamente champán, pero que hace referencia a la denominación de origen. Cremant, que es elaborado con el mismo sistema del champán, pero es en francés. Mousseux, cava, frisante, espumoso, espumante, de aguja, petillant, chisporroteante, que es una palabra española, la verdad, chistosa. Sparkling, Sekt en alemán y Perlwein también en alemán. Entonces, estos son, obviamente, en un vino italiano vamos a encontrar los que les comenté, los tres, y podemos encontrar también estos otros. Algo importante y que es, digamos, como parte de la esencia que quiero transmitir en este webinar. En Italia hay más de 500 referencias de vinos espumosos en las denominaciones de origen controlada, en la denominación de origen controlada y garantizada y lo que son las indicaciones geográficas. Entonces, aquí en México normalmente los que se conocen o se hace una referencia en cierto sentido de forma automática es el Asti, el Lambrusco y el Prosecco. Esos son solo 3 de las 500 referencias que hay. Entonces, y que además
Lo que es ¿cómo se llama? El lambrusco realmente es frizzante, aunque hay también versiones que son espumante. Por lo general, aquí en México yo lo que he visto es la versión frizzante. Algo más o menos para que puedan entenderlo, porque son tantas. ¿Cómo se llama? Dentro de las denominaciones de origen en Italia, se hace referencia a lo que se llaman las tipologías. Entonces, una denominación puede tener varias tipologías, que son que si es vino blanco, rosado, tinto, espumoso, frizzante, licoroso, pasito y algunas otras. Entonces hay que entender esa parte. Entonces, una denominación, a final de cuentas, yo puedo tener 5 o 6 tipologías. No todas lo tienen. Hay algunas que simplemente nos dicen es vino tinto o es vino blanco y nada más esas. Realmente es sorprendente esta cantidad. Entonces, el decir, probé un vino espumoso italiano, ¿cuál? Y que en Italia se elaboran vinos espumosos, blancos, rosados y tintos. Entonces, tenemos una gama inmensa, honestamente, 500 variedades de vino espumoso, son muchas. Aquí en México yo creo que más o menos deben de llegar unos 10, 12 denominaciones de origen que sean espumosos. También hay que considerar que hay vinos espumosos que no caen dentro de la denominación de origen y que obvio pueden ser vinos como muy sencillos, muy genéricos, pero puede haber grandes vinos. Recuerden que el vino que no cae dentro de una de las denominaciones de origen puede ser porque no está en la zona geográfica de la denominación. El productor decidió utilizar un método de producción diferente, variedades de uva diferentes, y entonces no tiene derecho a tener o a ostentar la denominación de origen. Pero eso no quita que el producto puede ser un gran vino. Entonces también ahí hay que, pues en cierto sentido, como siempre digo, ¿no? El saber un poquito más nos va a ayudar a disfrutar más el vino que tenemos en mente o que tenemos ahí frente a nosotros. En Italia, el método Charmat-Martinotti, que ahorita vamos a ver de forma muy resumida, es el que más se utiliza. Realmente, si uno se pone a investigar, Italia es el país donde más se utiliza este método. Y más o menos de las 500 referencias que hay, 120 son elaboradas con el método tradicional, que ahorita vamos a ver, para que no se me asuste. En algunas denominaciones, y hago referencia otra vez al lambrusco, se pueden estar elaborando lambrusco tranquilo, o sea que no es espumoso, lambrusco frizzante y lambrusco espumante. Entonces, se pueden estar elaborando también con el método Charmat-Martinotti o con el método tradicional, en italiano llamado método clásico. Y todos los que son frizzanti, y voy a hacer el ejemplo con el lambrusco, por lo general el lambrusco que aquí llega es frizzante, es algo aparte. Entonces habría que hacer igual la cuenta de entre las denominaciones de origen, cuántas referencias hay de vinos frizzantes. Entonces, la verdad es un campo muy amplio. Algo también importante, por lo general,
el vino espumoso se considera como el vino para el festejo, el vino para la ocasión especial, que estamos festejando un aniversario, un cumpleaños, no sé, la graduación de alguien, un bautismo, X, ¿no? Pero en realidad el vino espumoso es un vino que se puede estar utilizando en cualquier ocasión. Se puede estar consumiendo en una comida para acompañar toda la comida, no nada más para el brindis. Los procesos de elaboración, el que les comenté, Charmat Martinotti, fue ideado en 1916 y es una historia algo curiosa porque más o menos al mismo tiempo, el ingeniero Charmat, francés, y el ingeniero Martinotti, italiano, desarrollaron este método. Pero quien lo registró primero fue el señor Charmat. Entonces, por eso en general se llama método Charmat. La segunda fermentación es en este tanque sellado y que se llama autoclave. Son tiempos más cortos de producción. La burbuja es media. Y aquí me preguntarán, ¿es de que cómo sé, cómo voy a medir? Con la experiencia se van a poder dar cuenta de cuál es una burbuja fina, una media o una gruesa. Por lo general, los vinos que se les inyecta el gas carbónico, la burbuja es muy grande, como piensen en un agua mineral, que es una burbuja muy grande y que la sentimos hasta cierto punto como agresiva en boca. Obviamente, con este método se puede tener un mayor volumen de producción y eso nos implica un costo menor. Se utilizan las variedades aromáticas. ¿Cuáles son estas? Pues su nombre lo dice, digo, todas las uvas tienen aroma, pero hay unas que son mucho más intensas en cuestión aromática. Y aquí lo que se busca en este proceso es resaltar los aromas de las uvas, no del proceso de la segunda fermentación. Sin embargo, tienen un pequeño inconveniente. Su vida es más corta. ¿Qué quiere decir esto? Que lo ideal es de un vino elaborado por este método Charmat, segunda fermentación en tanque, es 1, 2 años. Y depende mucho también de cómo lo conservemos. ¿Qué se hace? Pues rápidamente tenemos un vino base, se adiciona lo que se llama el licor de tiraje, que es vino más levaduras, se hace la segunda fermentación, se enfría, se filtra, se adiciona el licor de expedición, que es vino más azúcar. En algunos casos utilizan, ¿cómo se llama? Mosto de uva para dar ese dulzor adicional, pero manteniendo los aromas y los sabores de la uva misma. Se embotella y se lleva al comercio. En Italia, ¿cuáles son de los más importantes? Asti, que se elabora en Piemonte, la uva es moscato blanco, lo tenemos dulce y hace unos cuantos años ya se autorizó la versión bruta, o sea, la versión seca, muy, muy interesante, por cierto. Y lo tenemos frizzante y espumante. Y cabe señalar que el espumante se puede elaborar tanto por método Charmat como por método tradicional. Vamos a ver cuál es. La familia de Lambruschi. Más o menos son 15 variedades de uvas Lambrusco, de hecho son un poquito más. Se está incluido en 20 denominaciones de origen protegida y 40 indicaciones geográficas. Puede ser dulce, abocado y seco y se produce tranquilo, o sea, como un vino normal, fritante y espumante. Se está trabajando en que sea aceptada ya también
la elaboración del lambrusco por método tradicional, o sea, la segunda fermentación en botella. Por lo general se elaboran solo con método Charmat. Otro ejemplo es el Prosecco de OC, el Valdobbiadene Necodegnano Prosecco de OCG y el Asolo Prosecco de OCG. Son de Veneto y Friuli, Venezia Giulia. La uva es glera, mínimo en un 85%, e igual se tiene la versión o la tipología tranquilo, frizzante y espumante. Se tienen el Brut, el Extra Dry, Dry y el demi-seca. Esos son dulces, no va a haber en cuestión de proceso. De hecho, hace poco, fue en el 2020, a finales, ya se incluyó dentro de las denominaciones de origen el Prosecco rosado. El método tradicional está toda la, digamos, historia, leyenda, que siempre tiene cosas ahí que como realmente no cuadran mucho, que fue el monje Don Periñón. Sin embargo, también en Inglaterra se estaba desarrollando este método y en realidad Don Periñón lo que estaba buscando era evitar que se generara el gas y que las botellas explotaran. La segunda fermentación es dentro de la botella. Son tiempos largos de producción. Estamos hablando de que pueden ser hasta 40 meses todo el proceso para elaborar estos vinos. Lo que se busca son las variedades neutras. Aquí lo que se quiere resaltar son los aromas y sabores de las levaduras. De hecho, si han probado algún vino elaborado por método tradicional, van a sentir en nariz esas, ¿cómo se llama? Esos aromas de levaduras, de pan tostado, de nueces, y realmente los aromas de las uvas quedan en cierto sentido como en segundo plano. La burbuja es muy fina, de fina a muy fina. Y son vinos que pueden vivir más tiempo, no todos. Depende también de qué tiene en mente el productor para ese producto. ¿Cómo se elabora? Igual, vino base, licor de tiraje, azúcar y levaduras, la segunda fermentación en botella, afinación sobre lías, removido de huelle, el dosage, que es el licor de expedición, el enconchado y el comercio. Aquí vemos el removido como es todo un proceso que se hace a mano, ya ahorita algunos lo hacen de forma mecanizada. El removido, el objetivo es que de todas las levaduras muertas, que son las lías, que están dentro de esa botella, se concentren en la parte del, digamos, pegada al tapón, a la boca de la botella, y se puedan luego expulsar. Aquí las vemos. Lo que se hace es congelar esta parte. En la foto de aquí abajo logramos ver, en la de arriba también, se forma como un tapón de donde están acumuladas esas levaduras muertas y luego se expulsa. Obviamente se va a tener una pequeña pérdida y se rellena. Y también se agrega el, ¿cómo se llama? Dosage, aquí lo vemos. En algunos casos es de forma manual, en otros es de forma, ¿cómo se llama? Ya automatizada. Y luego se encorcha precisamente para que no se tenga problemas, ¿no? Y si tienen en mente una botella de espumoso, pues vamos a tener que la boca de la botella, primero que nada, está hecha como para una corcholata, que de hecho en el proceso, no sé si lo vieron, se tiene una corcholata. Y luego se pone un tapón, que puede ser normalmente de corcho, o puede ser de algún otro material, y luego lo que es el bozal para detener el, ¿cómo se llama? El corcho. Dentro de lo que es el método tradicional hay otra clasificación de contenido de azúcar. Son mucho más específicos. Y entonces podemos encontrar el Brut Nature, también llamado dosage cero,
o Padosé, o también en italiano algunos le ponen simplemente cero. ¿Qué quiere decir? Que no se agrega ningún azúcar y que es el más seco. Personalmente es el que más me gusta. Y los otros sí se conservan las mismas proporciones. Algunos ejemplos de aquí en Italia, yo creo que uno de los más famosos es el Franciacorta. Aquí en México sí se consigue Franciacorta. Alanga, que es del Piemonte, el Franciacorta es de Lombardía. Altalanga, aquí he visto yo algunas marcas. El Oltrepó es de método clásico, lo vi una sola vez y ya no lo he vuelto a ver. Y también hay otro que es Trento, de OC, que igual es vino espumoso, elaborado con método Trento. ¿Qué sucede? En muchos casos, simplemente va a decir la etiqueta vino espumante, pero como hace referencia a la denominación, recuerden que bueno, no solo los italianos, porque tanto franceses como españoles igual lo tienen, es de que uno tiene esa obligación de saber qué está tomando, ¿no? Entonces, que puede sonar algo así chistoso, pero pues simplemente buscamos la información y vamos a saber qué. El Franciacorta se elabora con Chardonnay y o Pinot Nero, también con Pinot Bianco y con la uva Evarma. Cada productor va a tener su, digamos, su receta secreta. Mínimo son 18 meses que descansa el vino sobre las levaduras muertas. Luego viene el proceso de el removido, que entre una cosa y otra nos llevamos un mes. Entonces vean que ya este vino, desde que se cosechó la uva hasta que ya está, digamos, listo, mínimo van a pasar 24 meses. Entonces, por eso, por lo general, los vinos elaborados con métodos tradicional son más costosos. Me gusta siempre hacer esa diferencia entre caro y costoso. Costoso es porque realmente lo vale y tiene una razón de ser. Caro es simplemente que nos los están vendiendo a un precio elevado. Se tienen tipologías Satén, Rosé, Milesimato y Reserva. Repito, aquí en México se tienen, hay varias marcas y que cada una, bueno, tiene de estos. Yo he visto el Satén, he visto Rosé, he visto Milesimato, Reserva, honestamente no lo he visto, pero me imagino que alguien sí lo debe traer. La Altalanga es Chardonnay y Pinot Nero, y hay otras uvas que son posibles de utilizar, autorizadas para la región Piemonte. Aquí ya nos vamos, que es mínimo 30 meses sobre Elías, lo que se traduce que entre una cosa y otra estamos hablando de los 36 a los 40 meses desde que se cosechó hasta que yo lo puedo vender. Que tiene espumante, rosé, reserva y algo importante, todos son milesimados. ¿Qué quiere decir esto? Llevan la añada. Por lo general, los vinos espumosos no la traen. Por eso también es importante fijarnos, porque pues no sabemos, en dado caso, cuándo fue elaborado. Entonces no los venden, pero a lo mejor es un vino que ya tiene varios años. El Trento, igual Chardonnay o Pinot Nero, se tienen otras autorizadas. Se tiene 15, 24 y 36 meses según la versión. Y lo tenemos blanco, rosé, milesimato y reserva. Aquí nada más se las voy a poner para que se den una idea ¿cómo se llama? De cuáles son. O sea, con mucho gusto, pues a través de la cámara o directamente conmigo,
les puedo pasar yo la lista para que puedan ver, ¿no? Cuáles son. Por ejemplo, normalmente el Bardolino lo asociamos a un vino tinto, nada más. El Aglianico del Vulture es un vino tinto del sur bastante robusto y normalmente lo pensamos así. Álcamo hay tanto blanco como tinto y obviamente espumoso. Aquí tenemos muchas en la parte del centro. Colli di Scandiano e Canosa he visto aquí en México. Todos los Colli. Recuerden que Italia es un país con muchas montañas y muchas colinas. Y, o cuál más, que es de la región Lazio, con toda una historia bien interesante. Bueno, más que historia, leyenda. El Frascati también se elabora vino espumoso. Obviamente toda la cuestión de los lambruscos, que son, digo, para mí es un vino que está poco entendido y que se ha estereotipado, ¿no? Lugana, Malvasía, Molise, y vean cuántos son. En algunos casos, porque sí los hay, eso también es muy interesante, se elabora el vino a partir de uva que se dejó deshidratar, como se llaman, i vini passiti, y luego ya se elabora el vino espumoso. Entonces es ya como que un vino con doble proceso, ¿no? Doble proceso especial, por así decirlo. Y por eso es la cuestión. Aquí pueden parecer menos de los que les dije, de los 500, porque puede ser que dentro de cada una puedan tener una, dos, tres versiones de espumoso, porque puede ser el blanco, el rosado, el tinto, y entonces por eso digamos que se multiplica. Entonces, aquí lo importante es entender esa parte, que tenemos una gran variedad, que no nos tenemos que limitar, como dije yo en un inicio, a Lambrusco, Asti y Prosecco. Ya el que conoce un poco más, a lo mejor identifica el Franciacorta y el Alta Langa, pero hay muchos. Desgraciadamente, no todos llegan al mercado mexicano, porque también hay que entender que el importador, pues lo que busca es importar el producto y que se venda, no nada más tenerlo ahí por tener un portafolio más amplio, sino que pues se tiene que vender. Esos eran los con denominación de origen controlada. Luego vienen los denominación de origen controlada y garantizada. Como les mencioné, el Alta Langa, el Asolo Prosecco, el Asti, el Bracchetto Dacti, también aquí en México he encontrado. Es un vino tinto, espumoso, dulce, que en ciertos aromas puede estar recordando el Asti. El Franciacorta, el Oltrepot, sí he visto, y por ejemplo estos de los Reciotos son vinos elaborados a partir de uva que se deja hacer pasa y luego se hace la vinificación para generar la espuma. Entonces vean que ya también aquí tenemos, y repito, dentro de cada una puede ser una o más tipologías dentro de la categoría espumoso. Y luego vienen muchas indicaciones geográficas típicas. Aquí, ¿qué es digamos, lo bonito en estos? Y en algunos que son simplemente clasificados como vino da tavola, es que utilizan muchas variedades de uva autóctonas. Y eso le va a dar un toque muy especial. Yo personalmente lo que siempre busco es que el vino me dé
en cierto sentido, sensaciones únicas. En los que les comenté de lo que es el Altalanga, el Trento, el Franciacorta, obviamente se hizo referencia a uvas que son internacionales, la Chardonnay y la Pinot Nero, pero a final de cuentas le dan un toque muy italiano. Punto número uno, hay que considerar que están cultivadas en el suelo italiano. Entonces, ese terreno le va a dar las características. Y obviamente, aunque se sigue, digamos, ese método de elaboración, cada productor, pues le va a poner de su cosecha, ¿no? Que ese detalle, y repito, que se vuelven recetas secretas. Nadie me va a decir, ni vamos a encontrar en la ficha técnica la información 100% apegada a lo que realmente se hizo. Nos dan una idea, pero es un poquito como con las recetas, ¿no? De algún platillo, de algún panqué, de algunas galletas, que sí, uno sigue una receta genérica, pero le va a poner su toque. Y nos volvemos, digo volvemos porque a mí también me encanta cocinar, nos volvemos un poquito egoístas, ¿no? No te preocupes, yo te hago las galletas, te las regalo, te las vendo o como, pero no te doy mi receta. Y en muchas ocasiones, aunque se pase la receta, no van a quedar exactamente igual. Entonces, como les decía, ¿no? Dentro de los que hay de vino da tavola, también puede haber muchos y puede haber cosas muy interesantes. Obviamente que puede causar un poquito de confusión, aún dentro de las denominaciones de origen, es la cuestión de que un vino con determinada denominación y otro vino con esa misma denominación, uno puede costar 200 pesos la botella y el otro puede costar 1000. Y la pregunta que normalmente surge como muy natural, bueno, si son de la misma denominación, ¿por qué hay esa diferencia en precio? Y no es de que uno sea, que no me gusta mucho utilizar digamos, ese concepto de buena calidad y el otro es de mala calidad. No, los dos son de calidad, cumplen con todos los requisitos, pero los podríamos estar considerando más bien como categorías dentro de un producto de calidad. Como les decía, pueden estar fuera, dentro de los vinos de tabla, fuera de las zonas de las denominaciones, usan otra variedad, pueden hacer mezclas que a lo mejor en la denominación no están permitidas y que pues obviamente no le van a poder ostentar la denominación. Igual variaciones, es de que yo lo dejo más tiempo, lo dejo menos tiempo, lo dejo más alcohólico, lo dejo menos alcohólico, pero igual pueden ser buenos. Algo importante y que más o menos se los comenté, dependiendo del método utilizado, la burbuja presenta características diferentes. También aquí con la práctica se puede ya estar identificando, ¿no? Créanme que los que somos apasionados del vino y que al final de cuentas también nos hemos dedicado por muchos años a este fascinante mundo, desde que ya lo hacemos y es raro que aún estando solos nos servimos una copa de vino y empezamos a hacer un análisis. Algo bien importante, en todos los casos, independientemente de la denominación, independientemente del método que se utilice, necesitamos un buen vino base para obtener un buen vino espumoso. No hay magia que de un vino que no sea la verdad bueno o apto, obtengamos un vino espumoso, es muy bueno.
Y obviamente todos los cuidados durante los procesos de elaboración, como en cualquier vino, y también el cuidado que le damos nosotros, porque luego acusamos al vino de ser malo, pero a final de cuentas quien lo maltrató fue el mismo consumidor. Como les decía, los vinos en general son para pronto consumo, 1, 2, en algunos casos hasta 3 años sin mayor problema, y algunos pueden conservarse hasta 20 años. Yo el vino espumoso que digamos era más longevo que probé, fue un vino de 23 años y la verdad estaba espectacular. Pero abrí una segunda botella y la otra botella, la verdad, ya había pasado a mejor. ¿Cómo se sirve el vino? Tenemos accesorios para descorche, que esas ya son más sofisticados. Obviamente hay todo una metodología. Algo bien importante, recuerden, una botella de vino espumoso, hay que tratarla con respeto, porque nos podemos lastimar o lastimar a alguien. Aquí lo que les muestro, ¿qué se hace? Ahí se ponen las botellas, pero no están tapando todo el vino. Eso también es importante. Toda la botella tiene que estar a la misma temperatura. Digo, si tienen ya sea una cava de temperatura controlada, un refrigerador, obviamente la temperatura va a ser. El descorche, pues obviamente yo creo que muchos de ustedes lo han hecho, repito, hay que tener cuidado, hay varias técnicas, varias como tendencias, pero al final de cuentas hay que tener cuidado. Las temperaturas, estas también es algo importante. Los que sean muy dulces, más o menos a los 6 grados, secos de 6 a 8, complejos de 8 a 10, pero como en todos los vinos, cada uno va a tener su temperatura ideal. Y un ejercicio que pueden hacer, que además es divertido, enfríen una botella de vino y tómenla, por ejemplo, a los 6, luego a los 7, a los 8, a los 9, a los 10, a los 11, a los 12, a los 13, para que ustedes puedan ver en qué punto es el que más el vino expresa todo de sí. Las copas, tenemos la tulipán, que de hecho para el Prosecco, y eso fue una cuestión de mercadotecnia, se utilizó esta para hacer toda la campaña que en los restaurantes lo reciban a uno con una copa de Prosecco. Es, a final de cuentas, no solo mercadotecnia, sino también, como el vino espumoso tiene una acidez mayor, nos va a despertar más el apetito. La flauta, que ya también ahorita hay como una tendencia a eliminarla, o si no tienen ninguna de estas, con una copa de vino blanco se puede disfrutar también. Obviamente, las cantidades a servir es muy variable. Quien dice que 150 mililitros, 2/3 de la copa, pero también hay que considerar el tamaño de la copa. Hay quien dice que son 3/4 de la copa, a 1 centímetro abajo del borde. Para mí, yo lo que sugeriría es sirvan más o menos 60, 70 mililitros y vuélvanse a servir. 1, el vino se va a conservar a la temperatura adecuada. 2, lo van a poder disfrutar y bien. Y simplemente vamos a hacer más ejercicio sirviendo y levantando la botella, ¿no? También 1/3 de la copa, pero que son, repito, como recomendaciones genéricas que depende mucho del tipo de copa que tenga. ¿Cómo se cata? Obviamente es como cualquier otro vino. Dentro de la parte visual describimos la burbuja y obviamente dependiendo del material, la forma, la limpieza de la misma copa, se puede estar alterando cómo apreciamos el vino. Entonces, de ahí
ver esta parte, ¿no? Puede suceder que de una misma botella y que es la misma, digamos, el mismo tipo de copa para todos los comensales, y en cada copa el vino se va a comportar de manera diferente. Le vemos, si lo vemos por la parte de arriba, primero si es cuánto dura la espuma y si cubre todo. Cuando es que cubre por partes se llaman encajes, cuando es nada más la parte externa es la corona, ¿no? Y lo que se llaman los rosarios es donde se forman y que salen, que hacen pensar en un rosario, pero es como una hilera de burbujas, ¿no? No giramos la copa porque vamos a perder el gas, o a menos de que lo hagamos y, ¿cómo se llama? Olamos el vino y luego nos volvemos a servir. Y en boca, además de todo lo que describimos con un vino normal, describimos ¿cómo se llama? La efervescencia. Maridajes, a final de cuentas, puede servir para muchas cosas. Obviamente depende del tipo de vino y del platillo. Y como con cualquier otro vino, hay que probar. Realmente se puede tomar solo con carnes curadas y embutidos, un salame, un prosciutto, unos speck, le puede ir muy bien. Quesos frescos y semicurados, algunas sopas, nada más hay que tener cuidado con las diferencias de temperatura, con algunas terrinas, con pescados, carnes blancas, aves de corral, postres. Algo que también siempre me ha gustado, obviamente soy amante de la cocina italiana, me gusta cocinar la cocina italiana, pero también soy amante de la gastronomía mexicana. Y realmente, en muchos casos, los vinos italianos le van muy bien a la gastronomía mexicana. Sin ir muy lejos, Prosecco, hasta agua se me hace la boca, Prosecco le va muy bien a lo que lleve salsa verde. Obviamente que no sea muy picosa. Unas tostadas de pata con un Prosecco le van de maravilla. Entonces, realmente ¿cómo se llama? El vino espumoso es tan versátil. Hay que experimentar. Siempre vamos a poder descubrir algo interesante. Y ya no les menciono los demás métodos porque ya es, digo, por cuestiones de tiempo, pero hay muchos más métodos. Aquí, si es de que me quieren contactar, si tienen alguna duda, igual aquí tenemos todavía un poquito de tiempo, no sé si haya alguna pregunta para poder contestarla, y si no, pues hacer ese énfasis. Prueben y sigan probando vinos espumosos italianos, todos los que encuentren. Dado caso, investiguen, oye, de qué denominación es, qué uvas tiene, para probar. Y también, aunque es un término que no me gusta mucho, es comparar, pero hacer una comparación, a final de cuentas, constructiva. Porque normalmente cuando uno menciona la palabra comparar este es bueno, este es malo. No, a lo mejor son los dos buenos, pero este tiene estas características y este tiene estas otras. Y que también es mucho del gusto. Igual aquí, pues, sobre todo, por ejemplo, con el Prosecco, es de que, es que es un Prosecco. Sí, pero ¿de cuál de las tres denominaciones? Entonces ya ahí hay una diferencia de zonas. Y en muchos casos es que el productor, siguiendo digamos, las reglas del disciplinar, pues a lo mejor agrega, ¿cómo se llama? Un determinado porcentaje de alguna otra variedad de uva y le va a dar su toque especial. Aquí en México el Prosecco llegan muchas marcas. Hay Proseccos que pueden ir
desde los 160, 170 pesos la botella, y podemos encontrar prosecos que son de aproximadamente 1,200, 1,500. Igual con el lambrusco, aunque ese no, luego no hay tanta variedad aquí en México. Digo, hay muchas marcas, pero nos remitimos prácticamente a una denominación y a un estilo que nos vamos más al abocado o al dulce. Entonces, hay muchos y podemos encontrar lambrusco que va desde los 120, 150 pesos hasta lambruscos que son de 1,500, 1,800 pesos. ¿Cómo se llama? Por ejemplo, Altalanga, en el mercado yo los he visto sobre los 800, 900 pesos. El Franchacorta, vamos de los 700 a los 2,000, de los que he visto aquí. Obviamente en Italia podríamos encontrar algunos todavía más costosos, pero que a final de cuentas nos van a dar una idea. E igual, repito, si ya sea que me lo pidan directamente, yo les mando la lista de todas las denominaciones que hay para que si ustedes ven un vino espumoso con esa denominación, pues lo prueben. Lo prueben, lo entiendan y hagan, como les dije, esa comparación, pero una comparación constructiva. Y que estar bien conscientes, como lo digo siempre para todos los vinos, diferenciar el me gusta o no me gusta a es bueno o es malo. Porque es muy fácil caer en ese error de como no me gusta, lo considero mal. Y no, simplemente no me gustó y es muy válido. Entonces, como les dije en un inicio, era para tener pues una panorámica, porque no nos podemos meter a cada una de las denominaciones, pero una panorámica de que existen 500 referencias de vino espumoso dentro de las denominaciones. Y que entonces no nos podemos limitar a esos 4 o 5, que son, a final de cuentas, sí, los que más, a lo mejor, mercadotecnia han tenido, más difusión, es porque a lo mejor el nombre suena bien y me suena fácil pronunciarlo, y entonces con eso yo ya lo tengo en mente, ¿no? Pero, pues a final de cuentas, es esa parte, prueben, no hay de más que eso y poder identificar el gusto personal y con eso ya saber qué pedir. O sea, no es ningún crimen que no me guste tal o cual cosa o que me encante otra, ¿no? Cada quien podemos estar haciendo. Entonces, cumpliendo con los tiempos, por mi parte sería todo. Repito, ya sea a través de la Cámara de Comercio o directamente a través de mis contactos, me pueden estar haciendo preguntas y espero que esta plática, pues, les haya sido de utilidad y haber, en cierto sentido, sembrado en ustedes una mayor curiosidad y que prueben vinos italianos. Entonces, por mi parte sería todo. Muchas gracias.